Muy buenas noches, iglesia, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Estamos ya listos para iniciar nuestra sesión número 8, no, miento, la 7 de nuestro estudio bíblico. Ya me estoy adelantando, en el cual, bueno, pues esta semana tenemos o estaremos abordando un tema bastante interesante, así como los dos anteriores, en los cuales hablamos acerca del perdón, acerca de las cosas que contaminan nuestra vida. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca de una, pues yo lo llamo una disciplina espiritual, pero también es una práctica piadosa, como lo es la restitución de nuestra vida. Entonces, y bueno, ¿qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? A un arrepentimiento genuino. Entonces, hoy vamos a entrar de lleno a esto, y si corrijo es la lección número 8. La 7 fue la semana pasada, pero bueno, estamos ya listos para iniciar, para tomar este tiempo de estudio, y bueno, que realmente, como dice el lema central de de esta serie de clases, podamos reenfocar nuestra mente en Cristo. Realmente ese es el propósito, que podamos tener herramientas que nos ayuden a reenfocar nuestra vida, que nos ayuden a encontrar precisamente quizás esas respuestas ante tantas preguntas, ante tantas interrogantes que podemos tener, y de alguna manera poder pues hacer frente a la vida cristiana. Así es que le doy la más cordial de las bienvenidas a todos aquellos que se están conectando, y también, bueno, aquellos que posteriormente también toman un tiempo para poder ya en la comodidad de casa o en algún espacio poder ver la grabación que queda en YouTube. Así que sean bienvenidos todos, y bueno, entremos de lleno ya a nuestra lección número 8. Bueno, pues seguimos hablando de la mente reenfocada en Cristo, que realmente ese es nuestro objetivo. De hecho, tratando de conectar lo que estaré hablando en los próximos meses acerca del discipulado cristiano, y comenzábamos el domingo hablando de que Cristo tiene que ser formado por nosotros. Quizás un buen parámetro sería comenzar que nuestra mente esté reenfocada en Cristo, precisamente para cuando tengamos que enfrentarnos a esas situaciones. Y bueno, nuestra lección número 8 se titula La restitución, el arrepentimiento que mueve a la acción. Ya hablamos del perdón, ya hablamos de lo que contamina nuestra vida, nuestra mente, pero también algo que en nuestros pensamientos necesitamos trabajar es la restitución. Quizás es algo que en la cultura que vivimos no es muy dado, ¿sí? Porque quizás la traducción de la palabra restitución es como reponer, es como devolver. Pero en el idioma bíblico, la palabra restitución es volver al momento donde comenzaron las cosas, o sea, restituir. Y vamos a escuchar que esta palabra en la Biblia es muy constante. De hecho, en el ministerio de Jesús es una de las frases o de los modelos favoritos de Jesús. Por eso es que pensadores de disciplinas espirituales como Richard Foster, específicamente Dallas Willard, hablan acerca de la disciplina espiritual de la restitución. Y en nuestra doctrina, en la doctrina de la Iglesia del Nazareno, la doctrina arminiano-wesleyana del camino de la salvación, hablamos de que en un momento vamos a tener que establecer un momento de arrepentimiento, y precisamente ese arrepentimiento nos va a restituir precisamente a todo lo que pues el pecado nos ha privado como hijos de Dios. Pero hablando de la vida cristiana, la restitución va a llevar este sentimiento, que es el arrepentimiento. A mí me gusta mucho la traducción, o cómo lo traducen los griegos. Es como un cambio de 180 grados en nuestra vida para ponernos en el camino correcto. Entonces, la restitución es ese cambio, y no solamente de vida, de mente, de manera de pensar, de actuar, que nos va a mover a la acción.
porque a veces pensamos que solamente es restituir y decir ya lo hice, ya pedí perdón y ya lo hice, ya estoy cambiando mis malos hábitos y hasta ahí, pero no hay un avance. Y eso es un poco de lo que estaría hablando domingo tras domingo acerca del discipulado. Así es que, ¿qué necesita un discípulo de Cristo? Bueno, vamos a enfocar esta clase en 4 puntos importantes. Número 1, conocer la enseñanza de la palabra sobre la disciplina de la restitución. Sí, vamos a verlo en ese aspecto. También vamos a valorar, o hay que aprender a valorar, los beneficios que al hacer la restitución aporta a nuestra vida y al crecimiento de nuestra vida de santidad. ¿Sí? También vamos a comprender el proceso para rectificar el daño causado a otros, porque siempre nos enfocamos en nosotros. Pero recuerda que cuando hablamos del perdón decíamos que esta práctica necesita dos ejes: el dar perdón, ¿sí? O sea, el ofrecer perdón, pero también estar dispuestos a recibirlo. O sea, porque muchas veces queremos solamente nosotros, nos quedamos con la parte de recibirlo, pero no de darlo o no de aceptarlo. Entonces necesitamos cómo comprender ese proceso y hacer un plan personal para restituir a aquellos que pues he ofendido o he dañado en la vida presente o en la vida pasada. O sea, antes de Cristo, para los que vienen de un trasfondo no cristiano, pero también pues en algún momento pues nos vamos a enfrentar a esta situación. Entonces, ¿qué es la restitución? La restitución bíblicamente se ve como el reponer el daño causado a la propiedad del otro, ¿sí? Realmente eso es lo que es la palabra restituir, o sea, es reponer el daño que hemos causado. Pero siempre pensamos en función de nosotros, entonces que otros vengan y me restituyan a mí. ¿Por qué? Porque yo he sido el agraviado. Pero necesitamos entender que dentro de las enseñanzas que Dios da al pueblo de Israel por medio de Moisés en el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar que hay algunas cosas que tienen que ver con la restitución. No me voy a detener porque el capítulo de Éxodo 22 del 1 al 8 es bastante largo, pero si usted quisiera tener un fundamento bíblico y con calma leerlo, va a poderse dar cuenta que Éxodo 22 del 1 al 8 habla de restituir a lo agraviado, de restituir lo robado, de restituir lo transgredido, toda una serie de cuestiones que se vivían en aquel entonces. Y usted va a decir, bueno, entonces como ya no vivimos así, pues entonces ya no nos corresponde. Déjeme decirle que el hecho de que hay cosas que están contextualizadas en un pasado tardío no quiere decir que tengamos que adaptarlas y entenderlas, sino que realmente el propósito no es tanto el resultado, sino más bien la acción. Por eso es que en Éxodo 22 del 1 al 8 vamos a encontrar todas las leyes de la restitución, al grado que Dios las elevó al grado de ley. Esto es interesante, porque algunos dicen, no, pero es que son de esas leyes que son difíciles de llevar. No, de hecho esto es en el desierto, son de lo que se le conoce como la reglamentación del desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía que ahora aprender a vivir en libertad. O sea, ya no bajo el yugo egipcio, pero tenía que vivir sujeto a la voluntad de Dios, lo que le conocemos como la teocracia. Entonces, Dios estableció dentro del parámetro de vida para su pueblo una serie de conceptos y de reglas para reponer o reparar los daños causados a otros, ya sea intencionalmente o sin intención. Que eso a veces también es algo interesante que necesitamos entender como hijos de Dios. Hay cosas que a veces son involuntarias, a veces cosas que son deliberadas. Entonces, cuando hablamos de reparar el daño causado a la propiedad ajena o a la propiedad de otra persona, la Biblia lo traduce como pecado, ¿sí? Si seguimos leyendo las reglas que Dios ha establecido en Levítico capítulo 6 del verso del 1 al 7 y en número 5 del 5 al 10, vamos a encontrar, ¿sí?, a otra serie de retribuciones o restituciones en caso a la propiedad de otra persona, ya sea por fraude o aún hasta por violencia. O sea, imagínense el pueblo de Israel, era difícil vivir en una comunidad nómada, una comunidad que había estado bastante tiempo en Egipto trabajando, pues obviamente bajo la regla del látigo. O sea, te portas mal, latigazo. No obedeces, latigazo. No trabajas, latigazo.
Entonces, ese era el estilo de vida que el pueblo de Dios tenía. Cuando salen al desierto, pues obviamente hay cosas que a veces escapaban al control de ellos. Y usted va a decir, bueno, y en nuestra sociedad también hay cosas que a veces nosotros necesitamos revirar hacia la Biblia para específicamente ver, pues, qué tiene que decir Dios con respecto a ese comportamiento. Porque a veces nosotros los cristianos tendemos a crear estereotipos en nuestra mente en decir, el cristiano no debe, y ahí no nos movemos. Pero ¿qué pasa cuando suceden? Entonces es ahí donde la misma Biblia, y en específico el Antiguo Testamento, nos va a llevar a adentrarnos en una serie de ideas y de líneas de pensamiento que nos van a permitir entender cómo debemos vivir. Entonces, a grosso modo, en el Antiguo Testamento, cuando alguien causaba un daño físico, moral, emocional, a su propiedad, a su persona, a sus bienes, le era contado como pecado. Entonces, con esto no estoy queriendo hacer una cuestión de, entonces hoy tendríamos que volver a eso. No, sino más bien a entender la esencia de por qué es necesaria la restitución. Porque cuando no hacemos este trabajo, esta disciplina o este estilo de vida, pues realmente nos estamos conduciendo al pecado, ¿sí? No es que de facto al hecho de yo no restituir, estoy en pecado, sino más bien al analizar cada una de estas leyes, ¿sí? Un ejemplo, yo podría decir, le he pedido dinero prestado a mi prójimo. Entonces, si yo no le pago, pues en algún momento, hasta cierto punto, pues es una deuda impagable. Ese es en el aspecto moral. Pero realmente en el aspecto bíblico, al yo no restituir mi deuda, entonces estoy pecando contra mi hermano. Usted va a decir, no, porque solo le debo, no, porque muy probablemente ese dinero, ese recurso, era para su familia. Y al estar yo atentando contra el patrimonio de su familia, estoy generando pecado. A veces quizás la lógica bíblica contra nuestros tiempos nosotros nos hacemos un poquito de la vista gorda. ¿Por qué? Porque hay cosas a las cuales decimos, no, una deuda no es pecado, claro que sí. ¿Cuándo se convierte en pecado una deuda? Cuando yo ya estoy causando un agravio a mi prójimo. ¿Sí? Había personas que deliberadamente pedían dinero prestado y como había un tiempo que se le llamaba el tiempo del jubileo, esperaban hasta ese día para que aguantar la deuda para que fueran perdonados. Entonces había quienes ya se volvieron tan, llamémosle así, tan ladinos en ese aspecto que ya sabían, no, pues en 7 años o cuando llegue el día del jubileo me van a perdonar. Y después lo hacían con propiedades. Y después lo hacían con ciertas cosas. Y esto fue subiendo. Al grado que aún la gente ejercía violencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en su esencia, el no restituir efectivamente nos lleva a estar condenados al pecado. Pero que muchas veces nosotros, como cristianos, decimos, bueno, yo no llego a ese nivel. Posiblemente no. Pero hay otras cosas en las cuales sí, y son las que hoy precisamente en esta lección nos vamos a dar cuenta. Y vamos a ver este dato curioso. En el texto original de estos pasajes, en el idioma hebreo, la palabra daño, vea como lo que les decía, se describe como una ofensa por la cual se puede hacer una compensación. O sea, el simple hecho de causar un daño a mi prójimo lleva implícito que debo de hacer una compensación. Fíjese, en la cultura occidental, el hacer daño a alguien lleva la connotación de venganza o lleva la connotación del dolo y en algunos casos la connotación de la mala fe. Pero cuando alguien dañaba a una persona en el tiempo bíblico, en el tiempo del desierto específicamente, estamos hablando que implícitamente la persona que lo hacía sabía que era necesario compensar la situación que él estaba haciendo. Y el no hacerlo, ¿sí? O sea, el hacer el daño y no compensarlo, ahí llevaba precisamente el pecado. ¿Por qué? Porque esta retribución del daño debía de ser por completo.
Quizás de ahí se acordará de la famosa ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, ¿sí? Entonces, es cierto, esto se llevó a grados muy, muy extremos, al grado de que, tú me mataste a un hijo, entonces trae a tu hijo porque yo te lo voy a matar. Y así quedábamos a la par, ¿no? Y de esa manera quedaba restituido el daño. Por eso es que Jesús vino a hacer una actualización, específicamente en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, vamos a encontrar que Jesús, dentro de las leyes que él viene a actualizar, está precisamente esta, la ley de la restitución. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel la relación entre religión y ética era inseparable. O sea, yo no puedo decir que soy una persona religiosa que me comporto mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente, siempre lo he comentado esto, el judío no sabía que él pertenecía a una religión, para él era parte de su vida diaria. Sí, para nosotros decir, yo soy un mexicano cristiano, entonces tengo mi nacionalidad, pero también tengo una religión. En este caso, el pueblo de Israel, al decirse israelitas, hebreos, hijos de Abraham, hijos de David, como queramos llamarlo, lleva implícito la parte religiosa, pero también la parte ética. Y estas son inseparables. O sea, ¿qué quiere decir? Que su forma de vivir debía reflejar al Dios en el que ellos creían, al Dios que adoraban y al Dios que servían. Y entonces es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, actualmente tendremos que hablar de una ética de la santidad. ¿Por qué? Porque a veces nuestra santidad es solamente meramente religiosa, pero no la ponemos en un plano ético. Sí, un ejemplo, hay gente que dice, bueno, pastor, es que yo soy cristiano, yo soy santo, yo estoy en ese camino de la perfección en Cristo, pero pues a veces tengo errores. Sí, pero tengo una manera ética, es entender que mis errores tienen que ser enmendados. Hay algunos que tendrán que ser enmendados directamente por mí y otros requerirán de la gracia de Dios. Pero específicamente mis actos, yo soy responsable de ellos. No es como decir, ¿no? Cuando estamos jugando y golpeamos a alguien, fue sin querer queriendo, no tenía intención. Claro que sí lo tenemos. Cuando nosotros hacemos algo de acto, de pensamiento, de palabra, lleva implícito en nuestra vida, lleva implícito nuestro sello. Por eso es que a veces, como cristianos, es algo que no tenemos que separar nunca. ¿Por qué? Porque entonces es ahí donde la Biblia dice, entonces te irá bien. Serás bendecido, serás de bendición. Pero cuando nosotros separamos el ente cristiano del ente humano, ¿sí? Entonces quedamos como de alguna manera partidos y decir, bueno, el ente cristiano irá a la iglesia, ofrendará, diezmará, amará a su prójimo, pero el ente humano no. El ente humano está sujeto a pasiones, a tentaciones, y ahí nos justificamos. Por eso es que la disciplina de la restitución nos lleva a entender que no debemos de estar separados, que así como el pueblo de Israel, su religión y su ética eran inseparables para su forma de vivir, porque ellos reflejaban de esa manera al Dios en quien creían, al que adoraban y al que servían, de esa misma manera nosotros como hijos de Dios tenemos que mantener esa ética, que muchas veces la dejamos de lado porque decimos, bueno, es mejor de esta parte. Vamos a ver algunos ejemplos de esta disciplina de la restitución. Y un ejemplo sería la restitución masiva. En la historia del encuentro de Jesús con Zaqueo, podemos observar un caso de restitución masiva. ¿Qué significa esto? Zaqueo era el jefe de los publicanos, o sea, él era el jefe de los recaudadores de impuestos, ¿sí? Algunos creen que era para toda la provincia de Jericó. Y él había sacado provecho de su posición para enriquecerse. O sea, él decía, pues si la ley dice que por esto tenías que pagar un impuesto, pues yo te digo, sabes que tienes que pagar más. Pero ese extra él no lo mandaba a Roma, él se lo quedaba. Él lo administraba, él lo ocupaba, pero causaba un agravio a su nación, a sus compatriotas, ¿sí? A hombres que eran como él, pero como él tenía esa venia precisamente de estar por encima de la gente para poder obtener recursos para mandar a Roma, entonces él decía, si puedo mandar a los romanos la parte que realmente toca, pero el excedente me lo quedo yo, él empezó a causar daño, al grado que los
en este caso, los publicanos y los cobradores de impuestos no eran bien vistos, no eran personas bien aceptadas. Aunque era gente adinerada, aunque era gente que podía mantener un estatus social bastante alto, eran personas que no eran bien vistas. ¿Por qué? Porque agraviaban, o sea, a sus propios compatriotas. O sea, era como decir, oye, tú nos robas a nosotros, que somos del mismo linaje, que somos de la misma nacionalidad. Pero entonces esto causaba un agravio. Entonces, cuando Jesús visita a Zaqueo, específicamente en su casa, ¿sí? Déjenme, me regreso, no sé por qué se adelantó, ahí está. Cuando Jesús visita la casa de Zaqueo, y en ese momento algo ocurre en la vida de él, la Biblia nos dice que Zaqueo dice, si algo he robado, lo regreso. Y dice, y lo regreso multiplicado. ¿Por qué? Algunos dirán, bueno, es que Zaqueo quería quedar bien con Jesús. No, realmente el encuentro con Jesús vino a devolverle precisamente esa identidad de que si Zaqueo quería ser discípulo de Jesús, pues tenía que representar éticamente, públicamente y socialmente al Dios al que él iba a aceptar, o que estaba aceptando. Entonces vemos a un hombre restituyendo de forma masiva. No solamente pidiendo perdón, vean que no es que pide perdón, sino que dice, voy a devolver lo robado. Porque bien bastante quedaría con decir, pues doy una disculpa pública, doy simplemente un comunicado, yo Zaqueo, recibí a Cristo y pido disculpas por lo que he hecho. No, sino que él restituyó y dio un poco más. Entonces, cuando hablamos de restituir, no solamente hablamos del hecho de pedir perdón, como ya lo habíamos hablado en unas clases anteriores, sino que haya evidencia. ¿Sí? Quizás usted va a decir, bueno, pero es que alguien que me falló no va a recuperar la confianza, posiblemente no, pero va a estar ahí. Entonces es ahí donde nosotros como hijos de Dios tenemos que ir aprendiendo estas dinámicas que son bíblicas. Imagínense qué hubiera pasado si Zaqueo solamente dice, bueno, yo les pido una disculpa, a partir de hoy ya no les voy a robar. ¿Usted cree que la gente le hubiera creído a Zaqueo? ¿Usted cree que la gente hubiera dicho, no, sí, lo que hizo Zaqueo es genuino? No, la gente hubiera dicho, este es un farsante que solamente quiere quedar bien. Y eso nos hace pensar en nuestra vida personal. ¿Cuántas veces nosotros, por nuestro deseo egoísta de enriquecer nuestro ego, de enriquecer nuestra vida, de enriquecer muchas cosas, terminamos socavando o menoscabando la vida de muchas personas? Otro ejemplo de la restitución es de las heridas emocionales. Y es aquí donde quizás donde la mente centrada en Cristo nos va a llevar a entender un poquito más a detalle esto. ¿Por qué? Porque la restitución, ya sea del daño voluntario o involuntario, es precisamente un requisito para crecer en la vida de santidad. Y esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos fruto de la redención. O sea, si usted quiere un ejemplo de una vida perdonada, si usted ha aceptado a Cristo, usted es un ejemplo. Porque Cristo no te preguntó, oye, a ver, ¿por qué hiciste estos pecados? Oye, ¿por qué? No, Él simplemente dice, te doy de mi perdón. ¿Lo aceptas? Ok, perdonado. Te regreso, por eso dice la Biblia que somos hechos nuevas criaturas, somos regresados a la familia de Dios y nuestro pecado es perdonado y Dios no cuestiona. Entonces la restitución no se limita solamente a las cuestiones voluntarias o involuntarias del daño o a las cuestiones emocionales, sino que también esa parte de las heridas emocionales provocadas a otras personas o que me han provocado otras personas es lo que hace difícil precisamente la restitución. ¿Por qué? Porque decíamos en la clase del perdón, perdono pero no olvido, somos históricos, pero la restitución pues posiblemente no lo va a dejar tal como usted estaba antes de la transgresión. Pero en alguna otra forma tenemos que ver que las personas sean tan genuinas para poderlo dar, tan genuinos nosotros como para recibirlo.
Porque a veces queremos ver que la persona que va a restituir una cuestión emocional en nuestra vida se tiene que humillar, se tiene que arrastrar, se tiene que hacer un sinfín de cosas, y nosotros, nuestro orgullo, en lugar de decir, bueno, no te tienes que humillar, decimos, sí, humíllate, te tengo que ver en el suelo, te tiene que doler lo que a mí me dolió, lo que tú me hiciste. Entonces imagínense, si eso lo llevamos al plano también material. Entonces, en última instancia, cualquiera que sea el tipo de restitución que nosotros tengamos que aplicar a nuestra vida, ¿sí? Entonces Dios nos lleva a entender que desarrollar la disciplina de la humildad, la disciplina del perdón, la disciplina de poder admitir nuestras faltas frente a otros, se requiere valor. Por eso es que yo les decía hace algunas semanas, cuando hablamos en el Padre Nuestro, Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos. O sea, de alguna manera nosotros estamos poniendo la medida del perdón que queremos recibir. Si yo no he perdonado, ¿cómo voy a esperar que Dios me perdone? Si yo no he restituido, ¿cómo voy a esperar que Dios me restituya? Por eso es una cuestión recíproca. Pero para admitir nuestras faltas frente a otros se requiere valor. Porque hay quienes son cínicos y dicen, sí, yo lo hice, pero no tienen la capacidad de decir, sí, yo lo hice, pero voy a tener la capacidad de restituir lo que he hecho. Por eso es que el ego en la vida del hombre nos lleva a sentirnos ofendidos, pero no a tener la capacidad de ser restituidos. ¿Sí? Yo no sé si ha visto este comportamiento que sucede en la sociedad. Cuando alguien nos ha robado algo, a veces decimos, con que me lo devuelva. Y la persona lo devuelve. Ya lo restituyó. Pero dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras emociones, decimos, sí, pero no me voy a olvidar de lo que me hiciste. Entonces la restitución, la otra persona lo hizo, pero yo no estoy restituyendo también. Porque a veces pensamos que la restitución solamente es del que ha hecho el agravio, pero también es del agraviado. Por eso es que Dios pide que nos humillemos y que cuando pasemos por ese momento vergonzoso al tener que pedir perdón, también estemos esperanzados en que lo vamos a recibir. Por eso es que a veces la gente se resiste a pedir perdón, porque quizás no va a encontrar un recibimiento de ese perdón de manera genuina. Porque quizás solamente va a ser una manera de acallar el ego, de acallar el dolor, de acallar lo que se ha causado, pero no a manera de restitución. Por eso es que muchas personas dicen, ¿para qué pido perdón? Mejor cargo con esta situación. Mejor me quedo con esto porque de alguna manera pues me produce quizás no placer, pero pues también no me va a humillar más allá. Pero ¿qué pasa con nuestras emociones? ¿Qué pasa con esas heridas emocionales a las cuales nos tenemos que enfrentar? Y yo les decía, el tiempo es el peor enemigo para esta situación. Porque en lugar de sanarnos, porque en lugar de ayudarnos a crecer, nos va a mantener en un hoyo, del cual no vamos a querer salir. ¿Por qué? Porque nos volvemos sedientos de venganza, más no de perdón y de restitución. Fíjese que hay un dato interesante. La restitución de las ofensas que hemos hecho a otros pueden ser de muchas clases. Pueden ser palabras hirientes, puede ser diseminando chismes, puede ser desprestigiando a otras personas, puede ser mentir, puede ser robarse el crédito de una idea o de un trabajo que hizo otra persona, el acoso, el trato áspero, el ignorar. O sea, hay muchas cosas por las cuales tendríamos que pensar a qué tengo que restituir. ¿Por qué? Porque a veces solamente, como les digo, vemos a la parte afectada, a la parte agraviada. Pero ¿qué pasa de la parte restituyente? ¿Sí? Así como decíamos la semana pasada, hay quienes tienen argumentos válidos para estar enojados, para no dar perdón. Hay quienes tienen argumentos válidos para no restituir las ofensas. ¿Por qué? Porque esto causó una pérdida, porque causó un dolor, causó una molestia, causó tristeza. Y es cierto, eso nadie nos lo va a recuperar. Pero realmente el poder traer a nuestra vida, el poder sanador de la restitución,
¿sí? Alguien decía, agarra un vaso y tíralo al suelo, un vaso de cristal. Ahora junta todos sus pedazos y trátalo de pegar, y te van a decir, ¿y es el mismo? Posiblemente no, no lo es. Pero si sabes usar la técnica adecuada, lo vas a hacer funcional. Es cierto, van a quedar las marcas, pero te vas a preocupar más porque cumpla su función que por estar viendo los detalles. Y ese es el fruto de la restitución. Ese es el fruto de la transformación, del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a veces cuando alguien nos dice no lo vuelvo a hacer, realmente si es genuino lo vamos a ver que no lo está volviendo a hacer. Pero si vemos una persona que dice no lo vuelvo a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, cae en un círculo vicioso. Y esos círculos viciosos a veces nos terminan contaminando porque decimos, bueno, si el otro lo hace y le es permitido, ¿por qué a mí no? ¿Porque soy hijo de Dios? ¿Porque soy parte de una iglesia? Porque ostento decir, recuerde lo que decíamos de la ética judía, de la ética hebrea. Ellos representan claramente al Dios que adoran, que sirven. Entonces, nosotros también como hijos de Dios. Entonces tendríamos que ver qué tenemos que restituir. Pero como digo, la parte emocional siempre va a ser lo más difícil, más no es lo imposible. Por eso es que muchos se frenan y dicen, no, yo ya pedí perdón. Pero ¿qué hay más para allá? ¿Cuál es una de las realidades de la restitución? Bueno, déjenme decírselo en palabras breves. ¿Sí? Dios no es que nos pida hacer la restitución porque sea fácil, sino porque es un proceso. O sea, fácil es transgredir, fácil es hablar en contra del prójimo, fácil es chismear, fácil es levantar una serie de ofensas. Eso es fácil. ¿Qué es lo que es difícil? ¿Sí? Y no es porque estoy hablando de que implique tenga una dificultad implícita, sino más bien porque es un proceso que tenemos nosotros al cual apegarnos. ¿Sí? Entonces, cuando el cristiano quiere vivir en obediencia a Cristo, debe de desarrollar la disciplina de la restitución, sin importar el costo de humillación que deba de pasar por hacerlo. Y usted va a decir, ay no, entonces ahí ya no le entro. Fíjese que Cristo lo hizo. Si usted lee en el libro de Filipenses, cuando Pablo habla acerca de la exaltación de Cristo, primero habla de la humillación, el cual dice, el cual siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo, tomando la imagen de hombre y haciéndose siervo, siendo humilde. O sea, se humilló. O sea, si Cristo lo pudo hacer para restituirnos, y estoy hablando del concepto de salvación, hablarnos del concepto de nuevas criaturas, todo este concepto que tiene que ver con ser parte de la familia de Dios, hubo alguien que se tuvo que humillar por nosotros y ese fue Cristo. Entonces dice Pablo, sigo leyendo este pasaje pero estoy leyendo de abajo hacia arriba. Pablo comienza diciendo, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue? El pagar el costo de la restitución, el humillarse. Por eso es que tampoco debemos pensar que somos los mejores cristianos que otros, porque somos capaces de ser humildes en este aspecto. Porque entonces si no, no pasaría lo que hizo Zaqueo. O sea, Zaqueo hubiera dicho, no, miren, yo ya di. No, él no esperaba que alguien más lo hiciera. Él no esperaba que le pusieran un monumento a Zaqueo, el publicano que devolvió a la nación lo robado. No, es más, yo les aseguro que ni Zaqueo sabía que su nombre iba a aparecer posteriormente en lo que hoy es el Nuevo Testamento. Pero ¿qué fue lo que se hizo Zaqueo? Vivió en obediencia a Cristo. Cristo no le dijo, oye Zaqueo, y esos montones de oro, esos montones de monedas. Zaqueo simplemente tomó la iniciativa. Entonces, no se trata de que esto nos haga mejores cristianos y nos haga caminar así con el pecho levantado y decir yo sí soy, no. Sino recordemos que es el poder de Dios obrando en nosotros. Es el poder de Dios lo que hace posible que llevemos a cabo este acto de obediencia. O sea, no lo hacemos ni siquiera en nuestra fuerza. Lo hacemos en el poder de su espíritu. ¿Sí? Hacemos que la humildad, ¿sí?, y el valor para reconocer nuestras faltas va a venir de su Espíritu Santo que habita en nosotros.
Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder que hizo milagros, ese mismo poder que llevó a la iglesia a crecer de una manera descomunal en el Nuevo Testamento, es el mismo poder que nosotros necesitamos recibir. ¿Para qué? Para poder restituir o para poder dar esa restitución, aceptarla. Porque a veces también los cristianos somos bien rencorosos. Quizás somos más rencorosos que la gente del mundo. ¿Por qué? Porque a veces los cristianos decimos, no, es que a mí hasta que no me aplique la de 70 veces 7. No, y no lo hacemos realmente porque sea bíblico, sino porque nuestro orgullo necesita ser sanado. Pero la realidad de la restitución es que no estamos hablando del orgullo, estamos hablando de la vida. Por eso es que el restituir es el modo de vida del discípulo, del cristiano. ¿Sí? O sea, la restitución, o sea, regresar o reparar el daño que hemos hecho no es fácil. Es más, no es ni popular. La gente no se hace famosa por decir, ahí va el que restituyó. No. Pero para los cristianos es una cuestión de obediencia. ¿Qué va a provocar esta obediencia? Libertad. Vamos a tener sentimientos libres de culpa. No vamos a tener nada que nos esté por dentro cercenándonos, diciendo, mira lo que hiciste, mira lo que pasó, mira lo que originaste. Posiblemente en algún momento sí, pero después va a venir la gracia sanadora de Cristo por medio de su poder, el Espíritu Santo, diciendo, aunque obraste mal, tú puedes andar como un perdonado. Por eso es que no se trata de andar en el mundo como si nada, sino tener ese sentimiento de libertad, de decir, yo ya pedí perdón, yo ya hice hasta lo posible para que tú estés bien, si tú no lo quieres estar, bueno, pero yo ya cumplí con esa parte. Esa es la actitud de un cristiano. Pero los cristianos dicen, no, es que yo soy así, así nací, así me voy a morir. Eso no es un cristiano. O bueno, es alguien que se cree cristiano, o que está usurpando una función de cristiano, pero sigue obrando mal. Cuando realmente el beneficio es, al dar esa libertad, es ser libres de la culpa, es liberar nuestro interior de que hemos obrado mal, pero de que hemos hecho todo lo necesario, sea que la persona lo acepte o sea que la persona no lo acepte. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de esta realidad. Y vamos a ver lo que nos dice Pablo en Hechos capítulo 24, 16, cuando dice, por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. O sea, la misma Biblia nos lleva a esa parte. ¿Cuántos de nosotros a veces nos alejamos de Dios por culpa? ¿Cuántos de nosotros nos alejamos de la iglesia porque no sabemos cómo restituir? Quizás caí en un chisme, diseminé una verdad a medias, o simplemente tergiversé una verdad y prefiero irme, prefiero alejarme, prefiero esconderme en otro lugar, prefiero hacer mi escondedero allá muy lejos, antes de venir y pedir perdón y decir, bueno, tengo que resarcir lo que yo hice. Por eso es que decía San Agustín, errar es de humanos, pero permanecer en el error, eso es diabólico. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios necesitamos decir, bueno, es cierto, yo lo dije, es cierto, yo lo hice, es cierto, yo participé, es cierto, o sea, ¿y qué tengo que hacer ahora? Si vamos al acto cuando le llevan a Jesús a una mujer que fue encontrada en pecado, vea que Jesús, manteniendo una mente, una conciencia limpia delante de toda la gente, Él los lleva a ese espejo y les dice, ¿alguien está libre de culpa? Que sea el primero que arroje la piedra. ¿Y qué es lo que dice Jesús a la mujer? Ni yo te condeno. Pero nosotros los cristianos, y hoy sí hablo de cristianos, no estoy hablando fuera de la iglesia, porque esto es solamente para hijos de Dios. Preferimos salir huyendo, preferimos escondernos, preferimos vivir ensimismados, preferimos mantener una actitud opuesta al plan de redentor de Cristo por no tener una conciencia limpia. Sí, delante de Dios creemos, pero no delante de la gente. Y Pablo dice es delante de Dios y delante de la gente. Por eso es que a veces como cristianos decimos, es que somos buenos cristianos, pues somos muy malos ciudadanos. Somos muy malos hermanos.
Pero decimos, es que en la fe sí, delante de Dios yo no puedo. Sí, pero vea lo que dice Pablo. Trato de mantener. O sea, no está diciendo que es sencillo. No dice, y yo mantengo. No, vean que el mismo Pablo dice, trato de mantener. ¿Por qué? Porque él ya vive en esa disciplina. Si en algo he agraviado, tengo que pedir perdón. Si en algo he faltado, tengo que restituir. Pero luego tanto delante de Dios como delante de la gente. Por eso a veces hay quienes dicen que te perdone Dios porque yo no. Vamos a ver qué beneficios hay, porque todo esto debe de tener algún beneficio. ¿Qué pasa cuando yo vivo en la disciplina, cuando vivo en la dinámica de la restitución? Bueno, va a haber beneficios. Primero, va a experimentar el gozo y la paz por haber hecho lo correcto y ser libre de culpa. Creo que eso es algo bien importante. Experimentarlo, vivirlo, sentirlo. Pero hay quienes prefieren mantener su mente encarcelada con el gozo robado y no disfrutarlo. Cuando usted restituye, también va a tener autoridad, fíjese. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en el poder del Espíritu Santo. Esto es algo interesante. El Espíritu Santo le da la autoridad para enseñar y aconsejar a otras personas sobre este asunto. Ya no vas a decir, te hicieron esto, pues déjate platico lo que hay que hacer. Cuando hacemos eso, estamos sacando lo más vil y perverso de nuestra vida. Pero cuando escuchamos, oye, ¿te hicieron eso? Oye, pero fíjate, ¿por qué no se te ha acercado esa persona? ¿O tú no la has buscado? O sea, vea cómo cambia la actitud. Primero, ¿te hicieron? Pues mira, yo te voy a dar el remedio para que te la paguen. Eso no es autoridad. Autoridad es decir, ven, yo puedo orar por ti. Ven, mira, te voy a platicar lo que a mí me pasó. Pero lo está haciendo con un poder sanador, con una autoridad de enseñanza. No con dolo y mala fe de decirle, mira, también igual que yo, vámonos de la iglesia, porque aquí puro pecador hay. Pero también cuando vivimos en la restitución nos ayuda a crecer en humildad. ¿Y qué creen? Que la humildad es parte del fruto del Espíritu, que se debe desarrollar en nuestra vida nueva. A veces cuando analizo cada uno de los frutos del Espíritu, siempre los trato de poner en función de la personalidad de la persona, pero nunca los vemos en función de ciertos actos. Y es cierto. Yo decía, bueno, la humildad. ¿De qué me sirve presentarme humilde? Decir, soy humilde, ¿no? Sencillito, carismático. No. Realmente cuando conecto la humildad con la restitución, se necesita muchísima. ¿Y solamente quién la da? El Espíritu Santo. Usted no se va a levantar un lunes en la mañana diciendo, hoy voy a ir a restituir mis faltas. Le aseguro que no. Más bien se va a levantar un lunes por la mañana hasta con dolor de cabeza diciendo, ¿y cómo? ¿Qué hago con esto? Bueno, el poder del Espíritu Santo nos lleva a experimentar esa paz transformadora que viene precisamente cuando restituimos. ¿Qué más? Porque no solamente nos quedamos con eso, también esto fortalece nuestra vida espiritual. Y también fortalece la vida espiritual de las personas involucradas. O sea, no solamente yo, sino también o del agresor o del agredido. Somos liberados espiritualmente. Fortalece las relaciones de amistad. ¿Sí? Nos hace ser más como hermanos y menos como enemigos. Porque cuando una persona que no restituye ante una situación así, todos son sus enemigos. Todo el mundo lo quiere agraviar, todo el mundo lo quiere lastimar, todo el mundo le quiere hacer daño. Entonces, cuando yo restituyo, cuando yo entro en esta dinámica de arrepentimiento, ¿qué estoy haciendo? Estoy evitando que surjan sentimientos negativos como el rencor, como la ira, como la amargura. O sea, todo lo opuesto al fruto de la carne.
Es más, hasta evitar la muerte espiritual. Porque cuánta gente ha muerto espiritualmente por falta de restitución. Y usted va a decir, bueno, eso sí puede pasar cuando la persona que agravió no restituyó sobre la persona que murió espiritualmente. No es esa una salida sencilla, una respuesta fácil, sino a lo que voy es que la persona que no restituye también se está muriendo espiritualmente, aunque tenga una bonita cara. Hay un libro que me llamó la atención hace unos días y lo voy a leer, que se llama La tumba de buen rostro. Y nada más viendo un poquito la sinopsis del libro, habla precisamente acerca de eso. ¿Cuántos cristianos están muriendo solamente con una bonita cara? Porque por dentro son una tumba. Y fíjese que la restitución trae vida. Y trae vida espiritual. Ahora se da cuenta por qué Cristo quiere que nuestra mente se parezca a la de Él. Para evitarnos caer en todo este tipo de situaciones. Para evitar caer en todo este tipo de cosas que en lugar de bendecir, están haciendo daño. Están causando dolor. Están haciendo que de alguna manera nosotros nos metamos en un lago cenagoso. Pero aquí viene una pregunta. Entonces, ¿cómo hacer para restituir apropiadamente? ¿Tendría que haber un manual? ¿Tendría que haber alguna forma? Bueno, la restitución, o sea, regresar o reparar el daño que hemos hecho no es fácil. Y como dije, no es popular. Pero trae un beneficio de libertad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Número 1, liberando los sentimientos de la culpa. Esa es la parte crucial. Liberar los sentimientos de la culpa. Porque hay quienes ya les ha gustado vivir con la culpabilidad, que viven siendo esclavos de sus propios sentimientos. Prefieren vivir enojados, prefieren vivir frustrados, prefieren vivir avergonzados, pero no son capaces de experimentar libertad. ¿Por qué? Porque no pretenden entender que han obrado mal. Prefieren ver y señalar que otros han obrado mal, pero no se pueden parar frente al espejo y decir, efectivamente, yo lo he hecho. Es más fácil señalar a otro que señalarme a mí mismo. Y creo que esa es la parte crucial, liberar los sentimientos de la culpa. ¿Y quién lo puede hacer? Cristo. Él nos libra de toda culpabilidad. Y el poder del Espíritu Santo nos dirige hacia ese camino de la libertad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para restituir apropiadamente? Número 1, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando Él habla a nuestro espíritu. O sea, es importante escuchar la voz de Dios. ¿Cómo la voy a escuchar? No la voy a escuchar así guardando silencio, viniendo a la iglesia, sino entrando en comunión con Él. Desde ahí donde viene esa parte del corazón contrito y humillado. Cuando yo me humillo delante del Señor, Dios me va a hablar, Dios me va a mostrar de muchas maneras. Y yo tengo que ser sensible para que si Él me dice, este es el momento, yo no diga, no, Señor, no, es difícil, es complicado, no. Segundo, hacer una lista del pasado y del presente, o sea, reconocer lo que yo he hecho. ¿Cómo voy a ser perdonado de algo que yo no reconozco? ¿Cómo voy a ser liberado de algo que yo no he entendido, que yo me he hecho la realidad de lo que ha sucedido? ¿Sí? Así como somos históricos, tendríamos que ser buenos de llevar un inventario de lo que hemos ocasionado. Pero a veces decimos, no, que me perdone Dios, pero yo no soy capaz de perdonar a los que me deben. ¿Sí? Otra dinámica es prepararse para ese momento. O sea, no es llegar y decir, vengo a restituir lo que hice. No. O sea, es identificarme con la ofensa, identificarme con las acciones, identificarme con la actitud,
identificarme con la situación, identificarme con la persona o las personas y pensar claramente lo que voy a decir. O sea, restituir no es algo que por eso le decía que se levanta un lunes por la mañana y dice lo voy a hacer. Yo me tengo que preparar. Tengo que preparar mis oídos para que me digan no acepto lo que tú estás diciendo. O que quizás la otra persona tenga que abrir su corazón y sacar todo lo que tiene ahí guardado. Y eso es parte de la restitución. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de que otro venga y restituya, pero cuando a mí me toca, no soy capaz de no encender mi ira, de no encender mi enojo, sino de ser paciente y escuchar lo que he hecho. Y cuarto, es buscar el mejor momento. Un ejemplo, yo nunca recomiendo a alguien tomar una decisión o cuando está deprimido, o cuando está eufórico, o cuando está triste, o cuando... O sea, hay ciertos estados de ánimo en los cuales no se recomienda tomar decisiones. ¿Sí? Hay gente que está muy alegre y dice, ahorita voy a comprarme un carro. No lo recomiendo. Porque cuando pase la euforia y vea la deuda en la que se va a meter, después va a caer en una depresión. O cuando alguien está enojado, no, ahorita me las va a pagar. No, espérate, tranquilízate. Necesitamos buscar el mejor momento. Pero si yo no soy sensible a la voz del Espíritu Santo, si yo no sé ni siquiera por qué, porque hay gente que es tan cínica que dice, pero yo por qué voy a pedir perdón, yo por qué voy a restituir si el que me hizo mal fue él. Y van sin preparación, van sin saber específicamente qué es lo que tiene que hacer. Por eso a veces hay gente que dice, es que estoy pidiendo un consejo. No, lo que usted está pidiendo es escuchar lo que quiere hacer. Pero si lo que le dicen que tiene que hacer no está de acuerdo a lo que usted ya tiene planeado, entonces de nada sirvió el consejo. Se dice en consejería que cuando un paciente viene, lo primero que le preguntamos, ¿qué es lo que usted quiere escuchar? ¿Lo que valida sus ideas o lo que debe de hacer? Porque si usted viene a escuchar lo que usted quiere escuchar, entonces está en el lugar equivocado. Entonces lo mismo sucede en la restitución. Posiblemente la restitución nos lleve a hacer cosas que no queremos hacer, pero que si seguimos esta pequeña pauta de 4 cosas, le aseguro que esa restitución va a ser exitosa, va a ser de bendición, va a alcanzar precisamente esos estándares de calidad que solamente Dios tiene. Entonces, ¿qué es lo importante? Darle gracias a Dios por darle a usted el valor y la humildad para pedir perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de que a veces hacemos esto, nos sentimos humillados, nos sentimos tristes, y vean lo que hizo. Regreso al ejemplo de Zaqueo. O sea, no dijo, chin, perdí todo mi dinero, ya no va a haber para ese viaje, ya no va a haber para mi vejez. No, ¿qué fue lo que hizo? Siguió dando de comer, siguió conviviendo. En otras palabras, cuando practicamos la restitución es tiempo de sonreír, es tiempo de alegrarnos. ¿Por qué? Porque usted ha crecido en su vida espiritual, porque usted se acercó más a Dios, porque se hizo más santo o más santa, y es válido decirlo, porque la santidad no es un acto terminado, es un proceso gradual, porque se está dando cuenta que todo está quedando claro y está arreglado delante de Dios, que usted sabe que si en este momento usted muriera al haber hecho un acto de restitución, sería algo que Dios no le diría, oye, ¿y qué pasó con aquello? Dios te diría, bien lo has hecho. Por eso es que cada vez que como cristianos, como hijos de Dios, somos sensibles, ¿sí? Y arreglamos cada acto, cada asunto, cada situación, ya sea interpersonal, ya sea moral, ya sea ética, ya sea con cuestiones sociales, sea cuestiones económicas, pero lo hacemos de manera rápida y de manera inmediata, entonces este hábito se va a hacer constante, no lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque entonces estamos diciendo al Señor, ya no quiero ser histórico.
Ya no quiero ser histórica, ¿sí? Yo quiero ser alguien que responda inmediatamente el mal con el bien. Por eso es que es ahí donde nuestra mente se comienza a parecer a la de Jesucristo. Imagínense que Jesús, cuando está en la cruz, le hubiera dicho: Padre, perdónalos, pero después les paso la factura. A veces he pensado eso. Pero él dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque yo ya los perdoné. Quizás es otra frase que no está ahí. Pero Jesús ya nos había perdonado. Y él por eso le dijo: Padre, en serio, te digo en buen plan, no les tomes esto a mal. No saben lo que están haciendo. Esa es la mente enfocada en Cristo. Esa es una mente cristiana. Esa es una mente saludable. Una mente santa. ¿Sí? Por eso es que quizás Jesús nos muestra en la cruz esa capacidad de restituir amando, de morir amando. A Jesús le costó su propia vida. Tenga la certeza que a nosotros no nos va a costar tanto como dar nuestra propia vida. Pero si Jesús lo pudo hacer humanamente, ¿por qué nosotros no? Por eso una de las grandes realidades del restituir de esta disciplina es que la vida santa nos ayuda a tener nuestras cuentas al día. Pero ¿sabe qué es lo mejor? No tener cuentas que arreglar. Eso es lo sorprendente. O sea, cuando uno dice: ay, eres cristiano, sí. Y has pedido, y sí. Pero ya no tengo más cuentas que arreglar. O sea, en otras palabras, se esperaría que un cristiano maduro no tuviera que tener restituciones todo el tiempo. Porque entonces usted, cuando está viviendo una vida santa, ha dejado de dañar, ha dejado de ofender, ha dejado de transgredir, ha dejado atrás todo eso. O sea, de hacerlo hacia los otros. Esa es una evidencia de una vida santa. No saberse 1000 versículos de la Biblia, no saberse guardián de la sana doctrina. En otras palabras, si lo asociamos esto a la prédica del domingo, cuando un cristiano maduro, ¿sí?, ya no tiene que estar restituyendo, es porque ha dejado de dañar y de ofender a otros. En otras palabras, es porque la imagen, porque Cristo, ¿sí?, se ha formado en usted. ¿No dijo Pablo? Siento dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Imagínese Pablo decir: híjole, otra vez ya me dijeron que el hermano fulanito se peleó con Perengano. Ya me dijeron que Perengano no le ha pagado a Sutano la deuda. A eso se refería Pablo con esos dolores. Pero tengo fe que algún día ya el hermano, cuando pida prestado, sabe que se va a pagar la cuenta al día del pago. Que cuando fulano y perengano se digan ciertas cosas, ya no se van a lastimar. Que cuando pase esto, ya no. A eso se refiere Pablo con esos dolores de parto. O sea, estoy esperanzado, con una esperanza que duele, una esperanza dolorosa, que la imagen de Cristo se va a formar en nosotros. Y esa es una gran realidad. La restitución, el arrepentimiento genuino, la restitución genuina, sin importar lo que me hicieron. Porque a veces decimos: ah, sí, pero tú me hiciste. No. Esto nos va a traer paz. Hay un himno que habla acerca de eso. Ese himno que dice: paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Y dice el himnólogo: yo le ruego que inunde por siempre mi ser. Pero si vemos una de las estrofas, dice: desde el fondo de mi alma hay una enorme quietud. Y él dice que solo los hijos, los verdaderos hijos de Dios. Entonces, si usted quisiera tener una evidencia de cómo está creciendo en santidad, la restitución es un buen termómetro. Cuando usted tenga que restituir menos, cuando usted tenga que pedir menos perdón, cuando usted tenga que estar haciendo ciertas cosas en menor proporción o que ya son nulas, quiere decir que usted está creciendo en santidad.
Y no que se le está formando una aureolita en la cabeza, no. O que ya irradia brillitos, no. Entonces, iglesia, vamos cerrando esto. Creo que es un tema bastante interesante. Pero realmente esto me apasiona porque mucha gente, muchos hermanos preguntan, bueno, la iglesia del Nazareno habla de santidad. Y decimos que sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora quizás el pasaje toma razón de ser. O sea, el que va a ver al Señor es porque no tiene cuentas pendientes por arreglar. Porque las ha restituido todas. ¿Y cómo? En el poder del Espíritu. Entonces, el plan de Dios para nuestra vida es que nosotros siempre crezcamos en santidad. Y este es el crecimiento al que debemos llegar, al punto donde nadie tenga nada de reclamos en su vida. Que no haya peso de culpa en su ser. Que usted pueda tener la conciencia tranquila de haber tratado y obrado justamente con cada persona que Dios puso en su vida. Esa es una realidad en la cual nosotros como hijos de Dios necesitamos pensar, en la cual nosotros necesitamos trabajar. Y quiero cerrar con esta pequeña reflexión, que la restitución es una práctica ordenada por Dios para la vida del cristiano, que le va a ayudar a desarrollar precisamente el carácter santo de Cristo en su vida. Entonces la restitución consiste en ser honestos, en ser humildes y en reconocer cuando hemos hecho daño a las otras personas. Pero la restitución va a fortalecer las relaciones interpersonales de la iglesia, de la familia en la fe, de la familia en la carne, del mundo con la sociedad, de la iglesia con el mundo y con la sociedad. ¿Por qué? Porque se va a ver en el trato, donde vamos a respetar las propiedades, y entiéndase no solamente las propiedades materiales, sino las propiedades del ser íntegro de las personas. Entonces, cuando hablamos nosotros de restitución, no estamos hablando simplemente de una práctica piadosa más, sino estamos hablando específicamente de que Cristo sea formado en nosotros. Eso es discipulado. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que suceda con su iglesia. Así que, hermano, hermana, no solamente esperes que el que te agravió venga y te pida perdón. Cuando venga, bueno, está preparado para darlo. Pero también haz esa lista de cosas del pasado, del presente. De hecho, en consejería hay una parte que le llamamos la dinámica de la silla vacía, donde ponemos un peluche, una almohada, y se ocupa para muchas cosas, tanto para el duelo como para las dinámicas de violencia hacia las personas, donde el consejero lleva a la persona a usar esta palabra: te perdono por. Cuando la persona lo puede hacer esta famosa dinámica de la silla vacía. Quiere decir que se va por buen camino en el proceso de la sanidad. Pero Dios no quiere que lo hagamos con una silla vacía. Que quizás tengamos que armarnos de valor, tengamos que buscar el momento adecuado, tengamos que pedir el poder del Espíritu Santo y no decírselo a una silla vacía, decírselo a la persona: te pido perdón y voy a tratar de recuperar lo que mis actos, mis palabras, mi conducta, mi forma de ser te han robado. Quizás cuando son cosas inmateriales, es ahí donde entra el poder restaurador del Espíritu Santo. Y cuando son materiales, también estamos devolviendo bendición a aquel que un día nos bendijo. Así que, iglesia, de esta manera vamos a cerrar esta sesión número 8. Creo que el tema de reenfocar nuestra mente en Cristo nos ha llevado a caminos bastante interesantes, que a veces
no queremos tocar. Pero que bueno, damos gracias a Dios que en este proceso de formación del carácter y lo que hoy llamamos ya discipulado, vea que todo se conecta al discipulado. Así que no se pierda el sermón del próximo domingo. Yo espero verlo en la casa del Señor. Quiero saludarle, quiero que cantemos juntos, que oremos juntos y que tengamos un buen tiempo de adoración. Recuerde también por ahí, ya les he compartido los datos de nuestros horarios de Semana Santa. Queremos verlo en la Semana Santa en la iglesia, queremos tener este tiempo de comunión en el camino, en el sendero de la cruz. Y como dice el eslogan de esta dinámica, quien no toma su cruz y le sigue, entonces no es su discípulo. Así que yo le animo, iglesia, a que sigamos trabajando en tener una mente reenfocada en Cristo. Que tenga un excelente cierre de semana. Nos vemos el domingo 10:30, nuestro tiempo de discipulado. 12 horas iniciamos nuestro servicio de adoración. Haga planes, queremos saludarle. Cuide mucho su salud. Y bueno, pues hagamos planes para vernos en la casa del Señor. Bendiciones.